Bienvenidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a postergar la entrada de los aranceles decretados por su gobierno hasta el próximo 1 de agosto. El fin de la tregua arancelaria estaba en un primer momento previsto para este 9 de julio. Al mismo tiempo, la Casa Blanca envió cartas a 14 países que informaban del porcentaje de los futuros gravámenes para sus productos en caso de no llegar a una solución negociada. Entre esos países están dos socios comerciales tradicionales de Estados Unidos: Japón y Corea del Sur. Estados Unidos y Japón fueron socios comerciales fundamentales durante años. La mayoría de los bienes no tenían que pagar aranceles. Trump introdujo en un primer momento un arancel del 10% a las importaciones japonesas, que subirá al 25% a partir de agosto. Los autos y el acero son gravados con un porcentaje mayor. El primer ministro japonés no pierde la esperanza en una solución negociada. Hay puntos en los que no se puede alcanzar un acuerdo. Hemos evitado concesiones fáciles y buscado defender lo que debemos defender. Washington también aplicará un arancel del 25% a Corea del Sur a partir de agosto, un porcentaje que será aún mayor para Sudáfrica, Indonesia o Tailandia si no hay una solución negociada. El Centro de Comercio Internacional, organismo impulsado por Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, critica la decisión. Este movimiento extiende el periodo de incertidumbre, socava las inversiones y los contratos comerciales y crea mayor inseguridad e inestabilidad. Los países pobres sentirán las consecuencias. Además de la falta de entrada de sus productos al mercado estadounidense, perderán la ayuda al desarrollo de Washington. Y Estados Unidos es uno de los principales mercados de sus productos. Sectores económicos completos como el textil se habían adaptado a la exportación. Y nuevos datos de exportaciones muestran cómo la política arancelaria de Trump está pasando factura a Alemania. José David Navarro, en la bolsa de Frankfurt. ¿Cuánto exactamente han caído las exportaciones a Estados Unidos y cuán seria es la situación? Hola Paco, ¿qué tal? Pues los últimos datos apuntan a que las exportaciones en el mes de mayo han caído un 7,7% respecto al mes de abril. El volumen total de exportaciones alemanas a Estados Unidos alcanzó los 12.100 millones de euros, que puede parecer, Paco, una cantidad alta, pero en realidad es el valor más bajo desde marzo del 2022. Es el segundo mes consecutivo que las exportaciones totales de Alemania y hacia Estados Unidos han caído. Para Alemania es muy importante lo que se está negociando entre Washington y Bruselas. Las últimas noticias, sin embargo, son agridulces. La agencia de noticias Bloomberg apunta que pudiera haber concesiones para los fabricantes automovilísticos alemanes que tienen producción en Estados Unidos, pero al mismo tiempo, Paco, Trump ha dicho hoy que prepara aranceles para los productos farmacéuticos y para la industria farmacéutica alemana. El mercado estadounidense es fundamental. José, con los aranceles, Trump lo que estaría buscando es financiar las bajadas de impuestos que ha anunciado y atraer empresas que produzcan localmente. Y ahí mi pregunta, ¿están los planes de las empresas alemanas para evitar los aranceles e invertir más en Estados Unidos? Pues parece que no, Paco. El diario especializado en economía Handelsblatt, aquí en Alemania, publicó este fin de semana una encuesta en el que apunta que se ha hecho una encuesta, entre 1.000 directivos de empresas alemanas y apuntan a que entre sus planes a 5 años vista no está no aumentar las inversiones que al nivel actual ya hacen en Estados Unidos. La vista la tienen más puesta en el sur de Europa, en el este de Europa y también en India, donde los salarios son más bajos y las horas totales anuales de los trabajadores de estos países son más altas. Los últimos datos del Instituto de Economía alemán apuntan a que en el mes de febrero y marzo, por ejemplo, las inversiones directas de empresas alemanas en Estados Unidos rondaron los 265 millones de euros. Eso es, Paco, 18 veces menos que la media de inversión registrada entre el año 2010 y 2024. Eso nos da una idea de cómo se han frenado las inversiones directas de empresas alemanas en Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Gracias, José David, desde la Bolsa de Frankfurt.
Y Donald Trump también ha dicho que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, debería de dimitir inmediatamente. El presidente de Estados Unidos lleva meses pidiendo al Banco Central que baje los tipos de interés. Argemino Barro, crece la presión contra Powell si no renuncia. ¿Es posible que Trump lo acabe despidiendo? Es bastante difícil porque la figura del presidente de la Reserva Federal siempre se ha caracterizado por la independencia económica y tiene diferentes protecciones legales. Nunca un presidente de Estados Unidos ha hecho dimitir o ha forzado la salida de un presidente de la Reserva Federal, y un dictamen judicial reciente de mayo del Tribunal Supremo ha recalcado esta naturaleza única del presidente de la Fed. Además, despedirlo podría también provocar turbulencias en los mercados. Para que nos hagamos una idea, Jerome Powell fue nombrado por Donald Trump en 2017 y cuando se acabó su mandato al frente de la Fed, Joe Biden, el opositor a Donald Trump, que era presidente, lo confirmó en el puesto, recalcando un poco esta naturaleza por encima del partidismo. Y luego hay una tercera razón, y es que el mandato de Powell se acaba en mayo del año que viene, con lo cual Donald Trump tiene que ser un poco paciente. En el núcleo del conflicto entre ambos hombres está Donald Trump, quiere que el Banco Central, la Reserva Federal, baje los tipos de interés para relanzar la economía, pero Jerome Powell está preocupado por las consecuencias económicas de los aranceles de Donald Trump. ¿Y quién podría reemplazar a Powell al frente de la Fed? Bueno, hace poco, 2 semanas, Donald Trump dijo que ya tenía una lista de posibles candidatos, 3 o 4 nombres. Lo que sabemos es que serían gente muy cercana a la administración. Se baraja, por ejemplo, el nombre del actual secretario del Tesoro, Scott Bessent, también Kevin Hassett, que es la persona que ahora mismo dirige el Consejo de Asuntos Económicos de la Casa Blanca, y luego 2 antiguos gobernadores regionales de la Reserva Federal. Es posible que conozcamos el nombre del candidato a reemplazar a Powell en el próximo otoño, siempre y cuando Donald Trump no se salte las tradiciones, como ha hecho otras veces, y acabe efectivamente intentando despedir al actual presidente de la Fed. Gracias, Argemino, en Nueva York. A ustedes. En Argentina se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor de la llamada Ley Ómnibus o Ley Bases, que ha habilitado al presidente Javier Milei gobernar por decreto en numerosos ámbitos al considerar que el país se encuentra en emergencia pública. La ley otorga al Ejecutivo facultades propias del Parlamento y permite la reforma del Estado. También habilita al presidente ultraliberal a privatizar empresas estatales, reformar legislación laboral y desregular por decreto sectores claves como el energético, el transporte y las telecomunicaciones. La ley Ómnibus ha generado protestas sociales y críticas por la destrucción de empleo en el sector público y privado. Y para saber más sobre las consecuencias de esta ley, conectamos con Alejandro Rebosio en Buenos Aires. Saludos, Alejandro. ¿Cuál es el balance económico de esta ley Bases un año después de ser aprobada? Depende de a quién le pregunte a uno. La Fundación Pensar, que es una fundación del partido Propuesta Republicana PRO, de centro derecha, del partido del expresidente argentino Mauricio Macri, que va a ser aliado en las próximas elecciones legislativas con el partido de Milei, advierte que un año después no se ha creado el empleo esperado, no ha habido obras de infraestructura privada como se esperaban, ni tampoco privatizaciones de empresas estatales, prácticamente solo una. También advierte que, que no se ha creado el suficiente empleo, pero por otro lado destaca que se ha alcanzado un récord de producción petrolera, que se ha desregulado el mercado aerocomercial y también el mercado de alquileres. En contraposición, el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, que está vinculado al kirchnerismo, advierte que el empleo cada vez es más precario, que hubo una reforma tributaria que sobre todo benefició a los ricos y sobre todo que se ha desguazado el Estado con la llamada motosierra fiscal en funciones esenciales como el mantenimiento de las carreteras. Alejandro, el régimen de incentivo a las grandes inversiones se vendió entonces como la gran herramienta para atraer inversiones extranjeras y crear empleo, pero parece que tampoco ha dado sus frutos. Cuéntanos. Así es, por ahora se han aprobado 5 de los 14 proyectos de inversión que se presentaron en este régimen, que son inversiones de más de 200 millones de dólares. Esos 5 proyectos crearían unos 1.600 empleos directos, o sea, muy poco. En total, de esos 14 proyectos, sumarían unos 23.000 empleos directos
que solamente representan el 20% de los empleos privados registrados que se han perdido en este año y medio de gobierno de Milei. O sea que en términos de empleo no ha sido suficiente. Y por otro lado, en cuanto a la inversión está creciendo en el mes de mayo, creció 31% con respecto al mismo mes del año pasado, según el estudio la consultora Ferreres. Sin embargo, todavía no ha recuperado el nivel que tenía en 2023, cuando todavía gobernaba el peronismo. Así que todavía queda mucho por hacer en términos de este régimen de inversiones que sobre todo favorece, por supuesto, a las grandes inversiones en minería, petróleo, en siderurgia, entre otros sectores. Gracias, Alejandro Rebosio, desde Buenos Aires. Vamos con un resumen de otras notas económicas del día. El presidente estadounidense Donald Trump anunció un arancel del 50% al cobre, una decisión que podría impactar fuertemente a Chile, el mayor productor mundial de este metal. La estatal Codelco pronosticó que tal medida afectará principalmente a Estados Unidos, aunque todavía no se conocen los detalles del anuncio. Hasta ahora el cobre chileno estaba exento de aranceles extraordinarios en el marco de la guerra comercial impulsada por Trump. Los ministros de Economía de los 27 han aprobado formalmente la entrada de Bulgaria en la eurozona. El país del este, el más pobre de la UE, adoptará la divisa comunitaria a partir del 1 de enero de 2026. Esto es 19 años después de unirse al bloque europeo. El tipo de conversión se ha fijado en 1,95 leva por cada euro. El barril de Brent sube por encima de los $69 a pesar del anuncio de la OPEP Plus de seguir aumentando la producción. La Organización de Países Productores y sus aliados sorprendieron el sábado al anunciar que aumentarán la producción en 500.000 de barriles diarios a partir de agosto, una cifra por encima de las expectativas que tenían los mercados. Y con esto terminamos. Pueden seguir estas y otras noticias en nuestras redes sociales. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.